Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Bonilla Rojas y en este video presentaré el análisis estadístico de la segunda fase del caso de estudio sobre el colapso del edificio. En la primera fase revisamos información poblacional, geotécnica, datos sísmicos y características del edificio. Ahora en esta segunda parte explicaremos métodos estadísticos formales como una prueba de hipótesis y análisis de correlación para determinar si los datos pueden explicar las causas del colapso. Bueno, hipótesis. Para comenzar, planteo una hipótesis basada en la resistencia del suelo. La hipótesis es fundamental porque permite comprobar si los datos respaldan o rechazan una afirmación. Hipótesis nula. La resistencia del suelo no está relacionada con el colapso del edificio. Hipótesis alternativa. Una baja resistencia del suelo sí está relacionada con el colapso. Estas dos hipótesis son contrarias entre sí y al analizar los datos buscaremos evidencias para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Datos utilizados. Para la resistencia del suelo se registraron 5 mediciones en diferentes puntos del terreno: 12.5, 14.2, 10.8, 11.9 y 13.6 megapascales. Para analizar la relación con el nivel freático también se tomaron 5 mediciones de profundidad: 5.2, 6.1, 4.9, 5.4 y 6.3 metros. Por otra parte, para estudiar la actividad sísmica se utilizaron las magnitudes de 5 terremotos recientes y el número de réplicas después de cada uno. Estos datos son la base para realizar la prueba de hipótesis y los análisis de correlación. Prueba de hipótesis. Tomamos los valores de resistencia a la compresión medido en diferentes puntos del terreno. Los resultados fueron 12.5, 14.2, 10.8, 11.9 y 13.6 megapascales. Al calcular el promedio obtenemos un resultado de 12.6 MPa. Según criterios ingenieriles y diferentes trabajos de construcción, un edificio de 20 pisos construido en hormigón armado necesita un suelo resistente con al menos 15 MPa. Este valor lo tomamos como referencia teórica. Entonces, comparamos. Promedio real, 12.6 MPa. Promedio esperado, 15 MPa. Con el promedio real es menor que el valor mínimo recomendado, tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula, aceptar la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que los datos sí respaldan que el suelo tenía una resistencia inferior a la necesaria y que esto puede influir en el colapso. Es importante resaltar que la prueba de hipótesis permite basarnos en datos y no solo en opiniones. Por eso es una herramienta fundamental en la investigación científica. Correlación suelo versus nivel freático. El siguiente paso fue analizar si existe una relación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Para eso utilizamos dos conjuntos de datos: resistencia 12.5, 14.2, 10.8, 11.9 y 13.6, profundidad del nivel freático 5.2, 6.1, 4.9, 5.4 y 6.3. El coeficiente de correlación obtenido fue aproximadamente 0.92. Esto es un valor muy alto, porque el coeficiente va de -1 a 1. Si está cerca de 1, hay relación positiva fuerte. Si está cerca de -1, la relación es negativa. Si está cerca de 0, no hay relación. Un valor de 0.92 indica una correlación positiva y muy fuerte. Eso significa que cuando la profundidad del nivel freático es mayor, también aumenta la resistencia del suelo. Además del cálculo numérico, se puede visualizar un gráfico de dispersión donde los puntos muestran una tendencia ascendente. Esto es muy importante porque alguna subterránea afecta la rigidez y compactación del suelo. Un nivel freático muy superficial puede debilitar el terreno, por eso esta correlación ayuda a explicar el comportamiento estructural. Correlación terremotos versus réplicas. Finalmente analice si existe relación entre la magnitud de los terremotos y la cantidad de réplicas registradas. Los datos fueron
Magnitudes: 5.4, 4.8, 6.2, 5.9, 4.5. Réplicas: 23, 17, 21, 19, 15. El coeficiente de correlación resultó ser aproximadamente 0.77, lo cual indica una correlación positiva moderada a fuerte. Eso quiere decir que, en general, cuando la magnitud del terremoto es mayor, ocurre un número más alto de réplicas. Este resultado es coherente con el comportamiento sísmico real. Terremotos más grandes liberan más energía y dejan mayor tensión en la corteza terrestre, generando movimientos posteriores. Conclusión: a partir del análisis estadístico se puede concluir lo siguiente. El suelo tenía una resistencia promedio menor a la mínima recomendada, lo que aporta evidencia de que su debilidad pudo contribuir al colapso. Existe una correlación positiva fuerte entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo. También se observó una correlación positiva entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. Los datos respaldan que tanto las condiciones del terreno como la actividad sísmica tuvieron influencia en el derrumbe. Gracias a las herramientas de estadística fue posible interpretar los datos de manera objetiva y obtener conclusiones basadas en evidencias. Esto sería todo y muchas gracias.